Julián de Zuviría Samper es un pedagogo, economista, investigador. Nació en 1951 en Bogotá, Colombia. A lo largo de su carrera ha realizado importantes contribuciones no solo a la educación colombiana, sino también a nivel latinoamericano. Julián de Zuviría es Magister Honoris Causa en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad Católica del Ecuador. Es economista de la Universidad Nacional e investigador pedagógico. Es consultor del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, de la Universidad del Parlamento Andino, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Instituto Andrés Bello. Además de esto, ha publicado 17 libros y cientos de artículos pedagógicos. Ha realizado seminarios de formación docente sobre competencia, talento, educación y paz y desarrollo del pensamiento en Inglaterra, España y casi todos los países latinoamericanos. Es columnista de la revista Semana Educación y es cofundador y director del Instituto Alberto Merani, que fue el creador y innovador de la pedagogía dialogante. Fue en este instituto en la cual se validó esta pedagogía. Julián de Zuviría Samper se describe como un navegante a un viaje en un mundo mejor, pedagogo hasta la médula, amante de la buena música y buen contendiente, aprendiz incansable. Su vida se basa en transformar la educación. Julián de Zuviría es pionero en Colombia del trabajo en la formación de talento. Esta inició en 1986, cuando ninguna institución estatal o privada lo había realizado en el país. Esto le permitió evaluar más de 10.000 jóvenes en los siguientes 15 años, seleccionar a 1.000 jóvenes con capacidades intelectuales muy altas, cuyo desarrollo siguió en el Instituto Merani. Este seguimiento le permitió evidenciar que las capacidades intelectuales tienen una participación muy baja para explicar los resultados académicos de un joven, que las inteligencias son diversas y modificables, permitiéndole verificar teórica y empíricamente que las inteligencias se modifican de manera sensible por la acción de los padres, maestros y de la cultura en general. Además de esto, en el campo de la formación docente ha diseñado diversas pruebas para evaluar las tendencias pedagógicas, al tiempo que para orientar a los padres y madres de familia, con lo que ha producido un instrumento para identificar los estilos de autoridad. Su obra más divulgada son los modelos pedagógicos, alcanzando 35.000 reimpresiones en el año 2011. Finalmente, ha realizado cientos de investigaciones sobre las temáticas del desarrollo del pensamiento, los estilos cognitivos, el desarrollo del talento, los estilos de autoridad y muchas más. Antes de continuar hablando sobre la pedagogía dialogante, vamos a detenernos en los enfoques pedagógicos: heteroestructurante, autoestructurante e interestrutturante. El enfoque heteroestructurante se caracteriza por concebir que la producción del conocimiento es externa a la escuela. Además, en esta se lleva un método tradicional donde el maestro ejerce un rol activo y autoritario en el aula de clase, el estudiante lleva un rol pasivo y se realiza a través de procesos rutinarios y repetitivos. Mientras que en el enfoque autoestructurante es el estudiante el autor principal del proceso educativo. Este lleva a cabo un aprendizaje autónomo, pero en este los factores externos pueden afectar dicho aprendizaje. Por último, el enfoque interestrutturante o modelo pedagógico dialogante permite un equilibrio entre los enfoques mencionados con anterioridad, puesto que del enfoque heteroestructurante reconoce el rol esencial y determinante de los mediadores, y del autoestructurante reconoce el papel activo del estudiante en el aprendizaje. Además de esto, el modelo dialogante e interestrutturante pretende garantizar una síntesis dialéctica. Esto nos quiere decir que
Se hace necesario introducir el diálogo y la discusión en el aula de clase entre el estudiante y el maestro y sus compañeros, con el fin de construir el aprendizaje y generar el desarrollo. Por otra parte, en esta pedagogía, el rol del estudiante consiste en ser el actor principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje, formarse para ser crítico, humano, honesto y solidario. Es decir, debe convertirse en un constructor de su propio conocimiento a partir de los contenidos ofrecidos. Por otra parte, el rol del docente tiene la función esencial de ser el mediador de la cultura. Él planifica, organiza, selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos que se van a trabajar. Finalmente, una pedagogía dialogante reconoce que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que éste es construido de manera activa e interestrutturante a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente. Según Julián de Zubería, el primer principio que hay que reconocer según su tipo de pedagogía es que hay que reconocer la naturaleza diversa y compleja de las dimensiones de inteligencias humanas, tanto afectiva, social, práctica, comunicativa y cognitiva, todo esto teniendo en común el contexto sociocultural. Las implicaciones del primer principio se basan en que hay que reconocer que la inteligencia es diversa. Se expresa que claramente fue erróneo el hablar, el pensar y el creer que solo existía una inteligencia como sucedió durante la parte importante del siglo XX. Y que también hay que reconocer 5 dimensiones en el desarrollo humano, que son la cognitiva, la social, la valorativa, la comunicativa y la praxeológica. Y que también se debe reconocer entre cada una de las dimensiones existentes que hay interrelaciones, pero que cada una tiene su autonomía relativa. El segundo principio es el epistemológico, que habla acerca de la modificabilidad. Entonces, las dimensiones cognitivas, socioafectivas y prácticas del ser humano son susceptibles de modificación positiva o negativa, que muy altos niveles de modificabilidad en la inteligencia analítica, socioafectiva y práctica. Entonces, los principios pedagógicos de la pedagogía dialogante. Entonces, primer principio, básicamente, el fin de la educación no debería ser el aprendizaje, sino el desarrollo. Dice Vygotsky que el buen aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto no le permiten atender. En las implicaciones se equivocan que en la escuela tradicional, en todos sus niveles, en concentrarse en el aprendizaje, la universidad, pues en este caso no es conseguida como un lugar para el aprendizaje y no para el desarrollo. También se equivocan algunas posturas constructivas de puntual al privilegiar el aprendizaje, y por ello no se extraña que por lo menos en España, primer país que abiertamente adoptó durante sus últimas 2 décadas el constructivismo, ocupe el último lugar en la Unión Europea en las pruebas de competencia cognitivas, que son las llamadas pruebas PISA. El segundo principio pedagógico habla acerca de que la educación debe abordar las diversas dimensiones humanas y sociales. Es responsabilidad desde la educación y tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo valorativo, praxeológico, el ser humano. Las implicaciones del segundo principio pedagógico se basan en que se equivocan diversos enfoques al privilegiar exclusivamente la dimensión cognitiva del ser humano, al proponer hoy en día dedicarse exclusivamente a la dimensión afectiva del ser humano. El tercer principio pedagógico habla de la interestruturación,
y se basa en que toda representación mental es producto de la interrelación activa e interestructurante del sujeto y el medio. La educación siempre debe ser entendida como un proceso interestructurante, es decir, que en este se debe reconocer el papel activo tanto del mediador como del estudiante. Algunos argumentos que podemos dar en este caso puede ser que primero llegamos a pensar, hablar y armar cuando contamos con mediadores de la cultura y llegamos a niveles altos cuando contamos con mediadores de calidad. Sin mediadores no pensaríamos ni armaríamos. Entonces podemos decir que ratificado en los estudios de Merani llevados a cabo con los llamados niños salvajes, si solo el 4% de los estudiantes en América Latina alcanza un alto nivel en el desarrollo de las competencias interpretativas, ¿cuáles serán los niveles alcanzados en las mismas competencias por los docentes de estos niños y jóvenes? También se dice que en el proceso de internalización siempre el sujeto cumple un papel activo. Por tanto, es inadecuado definir como la lectura como un proceso. Teniendo en cuenta este modelo pedagógico dialogante, podemos tener en cuenta algunas derivadas que son como las principales. La primera habla acerca de que el cambio esencial de la educación tiene que ver con la transformación profunda de los propósitos y contenidos escolares. Es necesario definir nuevos fines a la educación. La segunda habla acerca de que los propósitos escolares de una propuesta transformadora tienen que estar concentrados en el desarrollo y no en el aprendizaje. La tercera habla acerca de que los contenidos en una propuesta transformadora tienen que abordar todas las dimensiones humanas y deben ser generales, integrales y organizados por niveles. Es decir, deben privilegiar todas las competencias. Hablando también en el ámbito como de la humanización y el desarrollo, teniendo en cuenta este cambio educativo del que hablábamos anteriormente, se puede decir que el desarrollo cognitivo y valorativo y praxeológico del ser humano hace de todo hombre un ser más pensante, más amoroso y más actuante. Esto implica por consiguiente un cambio profundo en contenidos, metodologías y sistemas de evaluación de la escuela. Podemos decir que aquí pues podríamos resaltar un antiguo proverbio chino que dice que si le damos un pescado a un niño lo alimentamos un día, pero si le damos una caña de pescar lo alimentaremos toda la vida. Y para terminar, una pequeña reflexión que hace Alberto Merani en 1979, que dice: si ya sabemos lo que sabemos sobre el aprendizaje y sobre inteligencia, ¿por qué no cambia la escuela? La primera característica es la personalidad de las mediaciones, la cual se refiere al esfuerzo que hace un docente por hacerse entender, comunicando de manera idónea el tema y explicando a través de analogías o ejemplos pertinentes y adecuados un mismo contenido de diversas formas. Esta intencionalidad es definida por Feuerstein, según Orru, como el momento en el que el mediatizador decide orientar la interacción con el mediatizado hacia una meta concreta y con objetivos claros. Las siguientes características que son necesarias resaltar son la transferencia y la trascendencia. Entonces, la transferencia se entiende como la capacidad que tiene el docente para que los conocimientos enseñados a sus estudiantes traspasen el aula de clase y sean aplicables en otros contextos. La trascendencia se refiere a que lo enseñado por el docente perdure a través del tiempo y el espacio, haciendo que vaya más allá del contexto inmediato, lo cual se logra solamente a través de un aprendizaje significativo. Esto fue dicho en 1983 por Ausubel. Hay que mencionar además en el trabajo de la zona de desarrollo próximo. Esta característica se refiere especialmente a las acciones que inicialmente requieren de mediación del profesor para poderse realizar y que con posterioridad a la mediación
El individuo puede efectuar por sí mismo derivado de lo dicho. Si el nivel de exigencia es muy bajo, el estudiante no podrá pasar a estructuras mentales más complejas. El Instituto Alberto Merani OIAN brinda educación a niños y jóvenes de diversas capacidades intelectuales basándose en la pedagogía dialogante. Es prioridad crear las bases para la información que demanda la naciente sociedad. En este instituto, todos los estudiantes reciben una formación integral orientada a desarrollar su desarrollo cognitivo, valorativo y praxilógico. El IAN propugna el respeto por los derechos humanos y repudia todo tipo de violencia. Es obligación de todos sus miembros denunciar cualquier tipo de violencia y, dado el caso, dar una respuesta inmediata a este tipo de inconvenientes. El modelo pedagógico creado obedecía a las necesidades fundamentales de la educación de nuestro país. Para abordar el modelo pedagógico de la pedagogía dialogante es necesario considerar sus diferentes elementos. Vamos a empezar con los propósitos de la pedagogía dialogante. Lo esencial de la escuela debe consistir en favorecer e impulsar el desarrollo y no el aprendizaje. Para la pedagogía dialogante es tan importante la dimensión cognitiva, socioafectiva y práctica. Es decir, la pedagogía dialogante debe reconocer diversas dimensiones humanas y obliga a las escuelas y docentes a desarrollar cada una de ellas. Esto implica que para la pedagogía dialogante es tan importante el conocer como el hacer y el ser y el convivir, puesto que se debe garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y acción, es decir, la humanización del ser humano, como decían Merani y Vygotsky. La escuela, tal como dice el proverbio chino, debería ser un lugar para dar cañas de pescar a sus estudiantes y no pescados. Desafortunadamente, hoy en día las escuelas siguen dando pescados a sus estudiantes, algunos de ellos viejos y trasnochados. Es por esto que se necesita un cambio en los propósitos a trabajar en la escuela, puesto que deben garantizar un mayor desarrollo del pensamiento, el afecto y la acción. La escuela debe enseñar a pensar, amar y actuar. Un modelo pedagógico dialogante tiene que partir de diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes y en especial por detectar sus debilidades y fortalezas. Detectar el talento para apoyarlo, orientarlo y desarrollarlo es tan importante como detectar las debilidades, hacer que la fortaleza de hoy, mañana se consolide para su propio beneficio y el de la sociedad. Continuando con los propósitos, el modelo pedagógico dialogante está relacionado con el desarrollo humano y exige propósitos y contenidos de tipo cognitivo, valorativo y práctico, por lo que la escuela debe garantizar que estos propósitos y contenidos permitan mayores niveles de inteligencia intra e interpersonal, es decir, individuos que sean capaces de conocerse, comprender sus orígenes y raíces y que elaboren de manera más reflexiva y activa su propio proyecto de vida individual y social. Lo propuesto por Colbert sigue aún vigente. Esto dice que se trata de garantizar un desarrollo moral y no de adquirir un conocimiento sobre las normas. Se trata de generar cambios en las estructuras y no aprendizajes singulares sobre las conductas. Se trata de incidir en el desarrollo y no solamente en los comportamientos. Se trata, en fin, de lograr que dichos cambios permanezcan en el tiempo, es decir, de generar un desarrollo moral y valorativo y no simplemente un aprendizaje. Según Julián de Zuviría-Samper, la formación valorativa implica una dimensión cognitiva ligada con la comprensión y el análisis, una socioafectiva vinculada con los sentimientos, afectos y actitudes, y una práctica relacionada con las prácticas valorativas y actitudinales de los sujetos. Una adecuada formación valorativa exige un trabajo en cada una de las dimensiones, ya que no basta con formar individuos con mejor competencias para el análisis valorativos, ni solo despertar sentimientos y actitudes, ni solo modificar los actos. Se trata de formar seres más libres, más éticos, más autónomos, más interesados, más solidarios, más competitivos, más comprometidos consigo mismos y con los demás. Se busca formar seres más integrales.
Siguiendo con los elementos propuestos por la pedagogía dialogante, vamos a hablar sobre los contenidos. Ya que de acuerdo a esta pedagogía, la escuela debe trabajar contenidos cognitivos, procedimentales y valorativos. Primero, implicaciones en la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento. De acuerdo a Julián de Zuviría, la lectura nos debe conducir a reconocer el papel activo que cumple el estudiante o el lector en todo proceso de lectura, puesto que la lectura no se puede comprender exclusivamente como un proceso decodificador a través del cual se extraen significados, como lo han llegado a plantear modelos estructurantes o la pedagogía conceptual, ya que la interpretación lectora participa en tanto las proposiciones del texto escrito como los conocimientos, los conceptos y las actitudes que posee el lector. Nuestros conocimientos nos permiten, entre otras cosas, reconocer las letras, las palabras, los términos y los contextos sociales y culturales en los que están escritos los textos. Nuestros conceptos nos permiten comprender su significado y nuestras actitudes ayudan a orientar la atención y la voluntad hacia el texto. Leer es una actividad intelectual que implica comprender, que es descubrir el mensaje, e interpretar, que es descubrir qué significa el mensaje. Esto hace que la comprensión sea más sencilla si existe un propósito claro al leer. Además, la reacción en la lectura hace que el lector se establezca interrogantes, dudas, juzgue, critique, relacione términos, ya que leer es un proceso interactivo y dialogante, puesto que dependiendo de sus intenciones, necesidades, conocimientos, conceptos, actitudes, deseos, sentimientos y competencias cognitivas, existen diversos lectores y puedan leer un mismo texto de diversas formas, ya que se va a orientar por sus propias ideas e intereses, va a tener una diferenciación en conceptos y se va a dialogar. Estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas deben ser de tipo interesestructurante y dialogante. En este sentido, se debe contar con el papel activo tanto de los docentes como de los estudiantes. El señor Julián de Zuviría comenta sobre la problemática de la educación, sobre los modelos pedagógicos tradicionales, activa y la necesidad de un nuevo modelo interesestructurante que se enfoca en las necesidades del desarrollo del joven, tanto en las capacidades cognitivas, socioafectivas, praxeológicas, tanto también como el desarrollo interpretativo, argumentativo y propositivo de la juventud estudiantil. Entonces, algunos propósitos son que están enfocados en el desarrollo constante de las habilidades cognitivas, socioafectivas y praxeológicas de los humanos, haciendo énfasis no solamente en el aprendizaje, sino en el desarrollo de los mismos. La escuela debe buscar que los estudiantes logren mayores niveles de pensamiento, afecto y acción, y esto requiere que el estudiante sea más humano y capaz según las necesidades del siglo XXI. El maestro debe buscar la interrelación del aprendizaje y desarrollo, y la escuela debe ser, como dice el proverbio chino, entregar cañas de pescar y no entregar los pescados. Los contenidos básicamente se debe arrancar de los conceptos que tiene el estudiante para que éste desarrolle el conocimiento enlazando conceptos nuevos con los antiguos, para que de esta forma no se vayan a generar conflictos al momento del aprendizaje. Esto se debe lograr con la ayuda del mediador de la cultura, que es el maestro, enfocado en el desarrollo de conocimiento de forma inductiva y deductiva. Estrategias pedagógicas, que son las estrategias que debe tener como principal importancia el papel activo del estudiante y del maestro, donde el docente organiza, selecciona los contenidos y propósitos que quiere llegar con la actividad. Ya sea un seminario de debates y trabajos grupales que permita que los estudiantes interactúen conocimiento tanto con los compañeros, tanto con el profesor,
Con el fin de que el estudiante participe, esto se realiza por medio de seminarios y trabajos en grupos y debates. Ya en el aspecto de la evaluación, se debe abordar cómo fue el desarrollo de las tres dimensiones cognitiva, socioafectiva y praxeológica, teniendo en cuenta los contextos del estudiante tanto familiares, sociales y personales, con el fin de evaluar no solo el profesor, sino también la opinión del estudiante y los compañeros. El propósito que tiene este modelo interestructurante se debe realizar con la colaboración de padres, maestros y las escuelas para que los estudiantes logren las metas y capacidades necesarias para formar hombres íntegros, humanos y logren cambiar la situación de este país que tanto lo necesita. Para concluir con los elementos de la pedagogía dialogante, tenemos que hablar sobre la evaluación. La evaluación debe abordar tres dimensiones humanas. Primero, debe describir y explicar el nivel del desarrollo en un momento y contexto actual, teniendo en cuenta su contexto y su historia personal, social y familiar. Debe privilegiar la evaluación de la modificabilidad y reconocer el carácter necesariamente intersubjetivo de toda evaluación. Recordemos que se deben evaluar las tres dimensiones humanas: cognitiva, socioafectiva y práctica, lo que se hace a través de seguimientos y diagnósticos, tanto cognitivos, valorativos y prácticos. Por tal razón, las instituciones deben buscar que los docentes organicen y lleven a cabo de manera sistemática y dirigida las competencias de sus estudiantes, favorezcan el aprendizaje de los instrumentos de conocimientos propios de cada ciencia y contribuyan a la formación de individuos cada vez más autónomos e interesados por los conocimientos. Igualmente, es importante recalcar que para que esta pedagogía dialogante se lleve a cabo de la mejor manera, los factores esenciales para promover el desarrollo de los talentos y potenciarlos están puestos en docentes, padres de familia y cultura. Esto va a permitir que los estudiantes tengan un aprendizaje mucho más activo. Una pregunta para la pedagogía dialogante es ¿cómo ser un buen docente en la pedagogía dialogante? Para la pedagogía dialogante, un buen docente es aquel que potencialice el desarrollo integral de los estudiantes. Por tal razón, el docente debe poseer una alta intencionalidad, debe propiciar que lo enseñado sea trascendente y que alcance altos niveles de transferencia. Igualmente, el docente deberá sentir una alta pasión por las temáticas enseñadas e impactar en el interés de los estudiantes, permitiendo que éste se vincule con los temas enseñados, facilitando el proceso de aprendizaje significativo. También deberá lograr la integralidad en el desarrollo, logrando que un estudiante se conozca a sí mismo y el contexto en el que se encuentra inmerso, puesto que, como lo postulan los enfoques histórico-culturales, la educación es un acto contextual y mediado por la cultura. Finalmente, un buen docente debe poseer un alto dominio del tema, puesto que es esencial para los docentes, ya que esto les va a permitir tener mayor claridad, diferenciar conceptos, jerarquizar, para que la mediación con sus estudiantes sea mucho más significativa. Podemos concluir hablando sobre la importancia de mejorar la calidad de la educación básica en Colombia, a lo cual Julián de Zuviría nos presenta 4 acciones esenciales. La primera es realizar una profunda reestructuración curricular, es decir, la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias básicas que se requieren para pensar, comunicarse y actuar y convivir. Ahora bien, se necesita que en todas las asignaturas y en todos los grados se consoliden la lectura, la escritura, la escucha, el conocimiento y la comprensión de sí mismo y de los otros. La segunda acción es la formación de docentes. Actualmente, según las
Pruebas Saber Pro. Los docentes son profesionales que alcanzan niveles muy bajos en lectura crítica y escritura, y necesitamos docentes con las capacidades esenciales y con la formación académica para que puedan acompañar a los estudiantes en los procesos de innovación y que los estudiantes reciban una educación de calidad. La recomendada para impactar la calidad es el clima del aula y del instituto. La UNESCO realizó 3 estudios en los países del continente, donde se concluye que el clima es la variable más importante, ya que incluso sumando todas las variables anteriores, estas no logran superarlo. Como meta final, se promueve o se espera que todos sus estudiantes sean más tolerantes, más respetuosos, que ellos cultiven la empatía y sean comprensivos. La cuarta medida recomendada para impactar la calidad es el clima del aula y del instituto. La UNESCO realizó 3 estudios en los países del continente, donde se concluye que el clima es la variable más importante, ya que incluso sumando todas las variables anteriores, estas no logran superarlo. Como meta final, se promueve o se espera que todos sus estudiantes sean más tolerantes, más respetuosos, que ellos cultiven la empatía y sean comprensivos, entre otros.